Hola gente, video 25 ya de la serie de videos de R para Ciencia Política, y hoy día vamos a hacer la regresión lineal simple. Es regresión lineal simple porque es el mismo método de suma de cuadrados ordinarios, pero solamente lo vamos a ver para dos variables, ¿no? Una variable independiente y una variable dependiente. Por eso simple, porque es una regresión bivariada. También lo pueden encontrar en programas como regresión bivariada. Entonces, el propósito es abordar la asociación de variables cuantitativas, estudiando la correlación lineal primero y el modelo de regresión lineal simple. Así que, en síntesis, vamos a ver tres cosas. La correlación lineal, la correlación de Pearson, para ser más precisos. Después vamos a ver el test de hipótesis de correlación y, por último, la regresión lineal simple. Y la regresión lineal es uno de los métodos más usados en ciencias sociales, o por lo menos es la base para métodos más complejos, porque ahora se están usando otras cosas que no vemos en análisis de datos políticos, pero en las que podemos profundizar a futuro, bien a futuro en realidad. ¿Ya? Ambos métodos, la correlación y la regresión lineal, estudian la relación lineal existente entre dos variables. Esto se aplica para variables que son lineales, es decir, con un aumento en 1 en X supone un aumento en 1 en Y. Hay relaciones que no son lineales, hay relaciones que son eh, exponenciales, por así decirlo, como por ejemplo los salarios es típico, que pasa que no siguen un aumento lineal, o el PIB per cápita, la población, etcétera, todo eso, ¿ya? No son regresiones lineales. Ahí hay que hacer transformaciones lineales para poder meterlas en un modelo, que también lo vamos a ver a futuro. Ahora vamos a ver solamente cosas muy básicas, ¿ya? Y recuerden que el enfoque de esta serie de lecciones es práctica, no teórica, pero no viene mal tener bases teóricas para entender los contenidos que vamos a ver. Y en este caso se recomienda el texto de Ulrich, el capítulo 2, ¿ya? Introducción a la econometría, capítulo 2. Si quieren ver el capítulo 3 está bien, pero ese es el capítulo de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple, así que es una recomendación a futuro. Y de Kelsted y Witten, The Fundamental of Political Science Research, capítulo 9. Dicho eso, vamos a empezar a ver todos los contenidos de la lección de hoy. Ya. En primer lugar, voy a borrar mi consola, ¿no? Más que nada para que no nos perdamos. Ya. Cargar los paquetes es lo primero. Yo en este caso los tengo cargados. Es el Tidyverse, Schemar, aunque no es necesario que carguen Schemar, este yo lo tengo solamente para explorar la base, y Stargazer, que este les va a permitir hacer tablas. Va a presentar el modelo de regresión lineal de una manera mucho más estética, mucho más fácil de ver. Si no lo tienen, instálenlo. Acuérdense que instalar un paquete es install package, Stargazer. Si no lo tienen, instálenlo. Es sencillo, se descarga directamente desde CRAN. Entonces, la base que vamos a usar es de Stephen Fitch sobre democracia y tradición islámica. Y él va a encontrar que es más difícil que una democracia se instaure en países que tienen una fuerte tradición islámica. Nos interesa como variable dependiente, o sea, no es tanto, hay unas cosas, si me tienen paciencia, hay unas cosas que queremos comentar al final del video que yo creo que son interesantes, o sea, muy importantes a la hora de aplicar este tipo de modelos y estudiar las relaciones entre variables. Nos interesa entonces como variable dependiente el índice de democracia de Freedom House, que aquí está invertido. Nuestras variables van a ser las siguientes. FHR es el índice Freedom House invertido. Muslim es una variable dummy de la tradición religiosa musulmana, que toma valor 0 cuando no existe y toma valor 1 cuando sí existe. Income, yo puse acá que era el PIB per cápita, pero es el ingreso per cápita. ELF es el fraccionamiento etnolingüístico. Growth es el crecimiento anual. Britcol, si existe o no existe herencia colonial británica. Postcom, si existe o no existe herencia comunista. Y OPEP, si es miembro de la OPEP o no. Bueno, es recomendable conocer los estudios con los que vamos a trabajar para replicar, pero no va a pasar nada si no lo conocen. Aquí vamos a solamente estudiar las relaciones de las variables. Entonces los cargamos. El archivo es un archivo .rbs, así que para leerlo vamos a crear un nombre del objeto, Fitch, y la función readRS, y la dirección del archivo entre comillas. Bueno, si no saben la dirección de un archivo, pueden aplicar la función chooseFiles, y chooseFiles va a encontrar el archivo.
No debía haber corrido choose file aquí porque va a demorar. Bien, se les va a abrir algo acá, entonces ustedes pueden buscar dentro de su computador, ¿sí? Dónde está el archivo que quieren. En este caso yo tengo aquí en los laboratorios de R, datos fish. Y les va a aparecer, déjenme compartir pantalla de nuevo, les va a aparecer aquí abajo la dirección. Entonces ustedes copian y pegan esa dirección acá, en el caso de que no sepan dónde está o no tengan el directorio fijado. Y cargamos. Entonces va a quedar aquí. Recuerden que ustedes pueden ver, siempre es importante conocer la distribución de su base de datos, y eso lo ven con la función view. Les va a abrir el panel acá, es el equivalente de apretar esto. Pero no lo vamos a hacer, vamos a hacer otra cosa. Para el análisis exploratorio de la base, una buena manera de comenzar es utilizando Scheme, que viene en el paquete Schemar, para ver el comportamiento de nuestras variables, y Glimpse para tener un resumen de sus primeras observaciones. Entonces, cuando ocupamos Scheme, va a cargar una observación de la base con sus primeras observaciones, el tipo de variable, el número de observaciones, y algo que me gusta es que va a cargar un histograma. Les tira medidas importantes como la media, la desviación estándar, el percentil 0, el percentil 25, 50, 75 y 100, que es lo mismo que el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, etc. Y una distribución. Si se fijan acá, este histograma se ve así porque esta variable nom no nos sirve, la variable nom, y ya les voy a mostrar por qué. Entonces, porque cuando corremos Glimpse vemos que la variable nom solamente identifica las observaciones, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, es como una variable de identificación, y como no nos sirve, nosotros la podemos sacar. ¿Cómo se saca? Así, pero luego, select menos nom. Se va a cargar la base con una variable menos, y ahora cuando la apliquemos, no va a estar. Entonces nos va a separar variables que son variables de carácter aquí, de tipo factor, country, y las variables numéricas, que son índice de democracia, tradición islámica, ingreso per cápita, fragmentación no lingüística, crecimiento, herencia británica, herencia comunista, y si pertenece o no pertenece a la OPEC. Que en el fondo todas estas son categorías, pero están codificadas como variables dummy, que es algo que también vamos a ver después. Al aplicar Glimpse, se nos va a dar una observación de las primeras, se nos va a dar un vistazo de las primeras observaciones de cada variable, y también nos va a aparecer el tipo de variable que es. Ahí aparece nom porque yo no lo he corrido de nuevo, pero ya no aparece, como pueden ver. Ya. Y yo, para este caso, me interesan como variables independientes la fragmentación no lingüística, que es una proxy para medir como la homogeneidad cultural del lugar, una variable proxy, que también vamos a ver eso, es una variable que aproxima una variable que ustedes de verdad quieren conocer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la diversidad cultural de un país y no sé cómo medirlo, veo qué tanto está fragmentado lingüísticamente, cuántas lenguas se hablan, etcétera, etcétera. Esas son las variables proxy. Y el PIB per cápita, que no le puse el PIB per cápita, pero es el ingreso per cápita. Así que veamos cómo se distribuyen estas variables. Para esto vamos a crear un gráfico simple, ¿ya? ggplot, mapping igual a elf. AS es importante para indicar el mapeo de la estética. Nuestro eje X va a ser elf, porque es nuestra variable independiente. Y va a ser un contador de frecuencias de un histograma que va a crear 20 barras, por eso bins igual 20, de color, o sea, los bordes van a ser negros, y va a estar, las barras van a ser blancas. Vamos a correr esto. Se nos va a generar el siguiente histograma. Y esto ustedes le pueden poner título con labs y alterar la estética con un tema X. Pero en este caso yo no lo hice porque no es lo que nos interesa ver hoy. Y vemos que los países con fragmentaciones no lingüísticas están distribuidos bastante homogéneamente. ¿Ya? Tenemos de todo. Por otro lado, cuando vemos el ingreso per cápita, lo vamos a ver con Fitch, pero luego ggplot, mapping, la estética, indicamos que la variable X va a ser income, es decir, el ingreso per cápita, más un histograma que va a crear 20 barras, también bordes negros, barras blancas. Y al observar esto nos vamos a dar cuenta que la mayoría de observaciones se van a agrupar en la parte baja del gráfico, es decir, tenemos una distribución de cola derecha donde hay una cola con menos observaciones a la derecha y se concentran los datos a la izquierda.
Siguiendo, vamos a ver cómo nuestras variables se van a relacionar con el nivel de democracia usando un gráfico de dispersión. Estos ya son gráficos bivariados. Entonces, si me interesa la relación entre fragmentación etnolingüística y nivel de democracia, vamos a escribir fish, pero luego ggplot, mapping, nuestro mapeo, A es la estética, X va a ser la fragmentación etnolingüística, es decir, nuestra variable independiente, y nuestra variable dependiente va a ser el índice de Freedom House revertido FHR, más geopoint. Entonces, corremos nuestro código y encontramos lo siguiente. Entonces, los datos del gráfico, como ustedes lo pueden ver, son bastante dispersos. Nosotros podemos decir que aquí no hay una correlación. Ya no hay una correlación aparente. Y, o sea, por lo menos no existe correlación aparente. Ya los datos están bastante dispersos, hay observaciones para todo. Y en lo que viene puede que algunos se impacienten, pero de nuevo tengan paciencia, porque al final vamos a hacer unos comentarios sobre los límites de nuestros datos, ¿ya? Y de usar las metodologías cuantitativas de una manera reflexiva. Nuestra relación entre ingreso per cápita e índice de democracia, por otro lado, se hace de la misma manera, fits, ggplot, mapeo, X va a ser income, Y va a ser Freedom House, más geopoint. Y aquí tenemos una cosa, que bajo cierto nivel, o sea, sobre cierto nivel de ingresos, es muy difícil que tengamos regímenes no democráticos, pero bajo los 50 está bastante disperso, hay de todo, como pueden ver. ¿Ya? Entonces, sobre todo en la parte de las semidemocracias, que es como lo que puntúa de 4, de 3 a 6. O sea, aquí de 3 para abajo son regímenes autoritarios. A simple vista, no parecía existir relación entre la fragmentación etnolingüística y el índice de democracia, y sí parece haber una relación entre el ingreso y la democracia, porque a mayor ingreso, mayor democracia. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esta relación existe? Y el primer paso es calcular la correlación en nuestras variables, y para esto vamos a usar el método de Pearson. Entonces, la correlación lineal. Cuando existe una correlación, esto significa que los valores de una variable van a reaccionar en proporción a la otra, es decir, va a existir cierta asociación. Conforme veamos valores de una, vamos a tender a ver que los valores de la otra reaccionan a esos valores. Pero esto no significa que exista causalidad, solamente una relación. Y un ejemplo muy clásico es como de las películas de Nicolas Cage y los ataques de tiburones. Los años donde Nicolas Cage saca más películas son, curiosamente, los años que tienen más ataques de tiburones. Eso es una correlación espuria, porque existe un valor alto de correlación, pero no necesariamente hay una relación causal detrás. ¿Ya? Y esto es muy importante para entender este video. La correlación de Pearson toma valores de -1 a 1. Valores cercanos a -1 indican la existencia de una correlación negativa. Valores cercanos a 1 indican la existencia de una correlación positiva. Y valores cercanos a 0 indican la ausencia de correlación. Para calcular las correlaciones en R es muy fácil, vamos a usar la función core. En este caso yo considero útil hacer un resumen agrupado. Fish, pero luego summaries, core elf fh va a ser la correlación core, ya, la función core, mi variable 1, elf, mi variable 2, fhr. Y core income fh va a ser de nuevo la función core, mi variable 1, income, y mi variable 2, fhr. Entonces yo corro esto, y como pueden ver no me corre. Entonces yo lo voy a escribir aquí en la consola. En la consola sí me va a dar los resultados, no sé por qué me pasa esto. Y tenemos que la correlación entre fragmentación etnolingüística y democracia es -0.37. Esto es una relación invertida. A mayor fragmentación etnolingüística, menor democracia. A menor fragmentación etnolingüística, mayor democracia. Pero es una correlación algo débil, ¿no? Porque es de -0.37 y las correlaciones fuertes deberían estar cercanas a 1. Esto está más cerca del 0 que del 1. En cambio, la correlación entre ingreso per cápita y democracia es algo más fuerte, de 0.59, y es positiva. Esto significa que a mayor ingreso per cápita, mayor democracia, y a menor ingreso per cápita, menor democracia. Existe otra forma de calcular esto, que es sin hacer un resumen agrupado, que es, como están viendo en la consola, core, nuestra base, fish, nuestra variable 1, elf, nuestra base fish, nuestra variable 2, FHREP, que tira lo mismo. Algunas veces, si existen valores NA en nuestra base, no les va a funcionar el test. Cuando eso pasa, tienen que hacer lo siguiente. O sea, yo voy a reescribir esto
pero le voy a agregar el argumento use igual complete ops. Eso les va a arreglar el problema de los NA. En este caso no sucedió porque esta base no tiene NAs, pero si sucediera, tienen que usar este argumento, use igual complete ops. Bueno, además de saber esta medida, quiero saber si la correlación es significativa, si existe evidencia estadística que respalde la existencia de una relación entre nuestras variables, y para eso vamos a hacer un test de hipótesis de correlación, que se hace con la función core.test. En el primer escenario queremos testear si la relación entre la fragmentación etnolingüística y la democracia es significativa. Y para esto vamos a definir nuestro test de hipótesis de la siguiente manera. H0, que hay independencia entre variables, es decir, que la correlación es espuria, que no hay correlación. Y H1, que no existe independencia entre variables, es decir, las variables están asociadas y la correlación tiene algo de evidencia. La lógica del core.test es la misma que tienen todos los test de hipótesis que hemos visto en nuestras lecciones, así que vamos a aplicar. Es fácil de codificar, es core.test, base, signo peso, variable 1, base, signo peso, variable 2. Entonces, al correr el test nos va a aparecer esto. ¿Ya? Está usando el método de Pearson. Nos sale el estadístico T, que es menos 4.8, los grados de libertad. ¿Ya? El valor P, que es de 3.6 por 10 elevado a la menos 6. O sea, está en notación científica. Nos sale el intervalo de confianza que no contiene el 0 porque está entre un valor negativo y un valor negativo. Cuando está entre un valor negativo y uno positivo es porque sí contiene el 0 y por tanto el valor de la correlación puede ser 0. Pero este test no contiene eso en el intervalo, así que parece ser que rechazamos hipótesis nula y el valor P afirma eso porque es menor a nuestro nivel de significancia, que es de 5%. Bien, esto significa que, asumiendo la existencia de independencia entre variables, la probabilidad de obtener valores como los observados o más extremos es muy baja, es 0.000003, es demasiado baja esa probabilidad, por lo que rechazamos la hipótesis nula de que hay independencia entre las variables. Podemos asumir de momento una correlación significativa entre fragmentación etnolingüística y democracia. Probemos esto mismo comparando el ingreso per cápita y el índice de democracia. Vamos a repetir el planteo del test anterior. La hipótesis nula es que hay independencia entre variables. La hipótesis alternativa es que no hay independencia entre variables. Entonces, core test base en variable 1, que es income. Core test base variable 2, que es el índice de democracia de Freedom House. Entonces, corriendo esto, tenemos un estadístico T de 9.05 que 147 grados de libertad. El valor P aquí es bastante más bajo, es 7.8 por 10 elevado a la menos 16. Ese es un valor que ni siquiera puedo leer porque es un 0 seguido de 15 ceros y un 7. Bien, esto significa que asumiendo la existencia de independencia entre nuestras variables, hay una probabilidad bastante baja de obtener valores como los observados o más extremos. Esta probabilidad es definitivamente más baja que el nivel de significancia, que es 5%, es decir, 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula de independencia entre nuestras variables. Ahora tenemos que notar que una correlación nos permite medir la fuerza y dirección de una relación, pero no el efecto de X sobre Y propiamente tal. Correlación no implica causalidad y todavía tenemos que testear si las relaciones que encontramos son realmente significativas. Y esto lo vamos a hacer con una regresión lineal simple. El modelo de regresión simple tiene muchas aplicaciones en ciencias sociales, es la base de modelos más complejos. Este modelo es variado porque estudia el efecto de una variable independiente sobre una variable dependiente, aunque se puede emplear para más. En el fondo, una regresión lineal es una recta que minimiza la suma de los residuales. Esto es materia teórica, pero calcular un modelo de regresión lineal en R es bastante más fácil. Y se hace de la siguiente manera. Ustedes van a guardar un objeto que va a ser una regresión lineal que la crean con LM, lineal model, variable dependiente, distribuye según una variable independiente y una coma, después de esa coma van sus datos, es decir, la base de datos que van a ocupar. Entonces, el modelo 1 va a ser fragmentación etnolingüística y nivel de democracia. Vamos a crear un modelo 1 es igual a un modelo lineal donde el índice de democracia se va a distribuir
según la fragmentación no lingüística, y todo esto lo va a tomar de la base de datos Fitch. Y Summary Model 1 les va a tirar un resumen de este modelo. Los residuales se distribuyen entre menos 3.7 y 2.9. Los residuales son la distancia que hay entre lo que la regresión lineal predice y los datos observados de verdad. Aquí vemos que los datos están bastante dispersos. El coeficiente. Los coeficientes van a ser los coeficientes que el modelo estima para el modelo, y eso nos va a dar una ecuación de la recta. Entonces, el intercepto va a ser de 5.3, o sea, 5.2. El intercepto por sí solo no tiene mucho valor, es el valor que va a tomar nuestra regresión, el valor que va a predecir nuestra regresión cuando la variable independiente, en este caso la fragmentación en no lingüística, sea cero. Pero hay veces que eso no tiene sentido teórico, ¿ya? Existen veces que el intercepto no tiene sentido teórico y no le vamos a dar mucha atención de momento. Por otro lado, el coeficiente que estima la regresión lineal para nuestra variable fragmentación etnolingüística es de menos 2.25. Bien, esto es un modelo lineal. Esto significa que por cada aumento en un punto en la fragmentación etnolingüística, vamos a tener una reacción de menos 2.25. ¿Ya? Es decir, por cada aumento en una unidad, vamos a tener una respuesta en esa unidad. El error aquí va a ser de 0.46. El valor t va a ser de menos 4.8, pero lo realmente importante, lo que se tienen que fijar, es en el valor de acá, ya que es el valor del estadístico t. La probabilidad de obtener un valor mayor que el estadístico t, es decir, vendría a ser 3.68 por 10 a la menos 6. Y esto lo que significa es que la probabilidad de obtener valores iguales o más extremos de los observados, asumiendo que hay independencia entre las variables, es muy baja. Por tanto, nosotros podemos decir que existe una relación significativa entre fragmentación étnico-lingüística y nuestra variable independiente. Entonces, el estándar error acá es de menos 2.2 y esto ha sido testeado, un nivel de significancia de 3 asteriscos de 0.1 me parece. Entonces, el residual, estos son los residuales, pero aquí tienen que fijarse en el R², ¿ya? El R cuadrado, que es de 0.13. Esto significa que nuestra variable explica 0.13, 13% de nuestro modelo, lo que significa que hay un 87% que no explica. Y en este test estadístico de F, tenemos un valor inferior a 0.005, que significa que nuestro modelo es significativo, aunque explique poco. Y esto es importante, aunque explique poco, es una variable que deberíamos considerar de alguna manera. Tienen que fijarse en el estadístico F porque a veces no les van a aparecer estos 3 o 2, estos asteriscos que indican que una variable es significativa, y eso no significa que el modelo no sirva, porque puede ser que una variable por sí sola no explique nada, pero en conjunto puede que el modelo sí explique algo. Por eso tienen que fijarse en el estadístico de F. El modelo 2, ingreso per cápita y nivel de democracia. Vamos a crear este modelo y vamos a hacer su resumen. Aquí también tenemos que los residuales se distribuyen entre menos 3.9 y 2.7, y los coeficientes, en este caso el intercepto es de 2.6, y el ingreso, su efecto es de 0.04, es un nivel más bajo, y esto significa que cada aumento en una unidad va a tener un efecto de 0.04. Aquí el valor estadístico también es bastante bajo, lo que significa que hay evidencia de que esto se relaciona con nuestra variable independiente, o sea, con nuestra variable dependiente. De nuevo, en este caso el modelo explica 0.35, 35% de la base, o sea, de lo observado, y eso es más alto de lo que teníamos anteriormente. Y si ustedes se fijan en el estadístico F, también es inferior a menos 0.35, o sea, a menos 0.05, por lo que también es un modelo que podríamos considerar. ¿Y qué pasa cuando combinamos ambas variables en un mismo modelo? Para hacer esto vamos a hacer primero FHREP, nuestra variable dependiente, distribuye según nuestra primera variable independiente, que es la fragmentación no lingüística, más INCOM, que es nuestra segunda variable independiente. ¿Y dónde lo va a tomar? De la base FISH. Y ahora vamos a hacer el resumen con Summary, modelo 3. Y aquí nuevamente tenemos lo siguiente.
tenemos que la variable ELF va a tener un efecto de menos 1.1 en el índice de democracia por cada aumento. Recuerden en todo caso que ELF y ¿cómo se llama? Y el índice de democracia Freidenhaus son índices que van de 0 a 1. Entonces quizás ustedes quieran cambiar la escala para aplicar el modelo. Si quieren cambiar la escala para aplicar el modelo, se puede hacer de distintas maneras. Una manera de hacer esto es poner, por ejemplo, fish, pero luego mutate. Mi primera es elf, va a ser igual a elf por 100. Mi segunda es fhrep, va a ser igual a fhrep por 100. Entonces yo puedo hacer esto, puedo crear mi modelo y sigo. Es exactamente lo mismo, pero se interpreta de una manera diferente, ¿no? Entonces, siguiendo. Podemos presentar estos resultados en una tabla usando la función Stargazer del paquete Stargazer, y aquí nosotros ponemos Stargazer, podemos todos los modelos que queremos representar, en este caso el modelo 1, el modelo 2 y el modelo 3. El tipo de presentación que queremos es una tabla, para eso ponemos type igual text, el título que le vamos a poner es comparación de modelos, las etiquetas de las columnas van a ser un vector, el modelo 1 se va a llamar modelo 1, el modelo 2 se va a llamar modelo 2, y el modelo 3 modelo 3. La salida, out, va a ser igual a tabla.html. Nosotros vamos a guardar en el directorio esta tabla en formato HTML. La etiqueta de la variable dependiente va a ser índice de democracia, y las notas, que es la fuente, es lo que va a aparecer abajo. Elaboración propia en base a Fish 1980. Todo esto yo lo aprendí de mi ayudante Andrés Escobar, todo esto en el curso Análisis de Datos Políticos de 2018, doy la fuente porque aprendí mucho y siempre es bueno reconocer. Entonces, comparación de modelos. Nuestra variable dependiente, índice de democracia, y en distintos modelos. En el modelo 1 tenemos lo que ya habíamos observado, y el modelo 3 es lo que me llama la atención, donde aparece ser que todas las variables son estadísticamente significativas, pero el modelo explica 0.38, que no ganamos mucho, ¿ya? Considerando lo que ganábamos con el modelo 2, que era 0.35. ¿No? Entonces, a mí me gusta más el modelo 2 realmente. En todo caso, hay evidencia estadística de los dos. ¿Ya? Se supone que este explica más, pero ahí ustedes tienen que considerar siempre la teoría, que de nuevo es algo que tenemos que ver, que voy a comentar al final del video. También podemos obtener representaciones gráficas de nuestros modelos, y siempre es bueno indagar en la distribución de los residuos, porque los residuos nos van a dar pistas de qué también nuestro modelo explica los valores observados. El residuo no es más que la distancia entre los valores predichos y los valores que realmente se observan. Entonces, para graficar los residuos, vamos a ocupar primero plot modelo 1. Este gráfico lo vamos a pescar de momento, el que me interesa es este. Residuos versus los valores ajustados. Aquí podemos ver que donde predice 4, los valores suelen tomar valores muy altos o valores muy bajos. Esto significa que la distancia entre el valor que se produce, ¿ya?, y el valor ajustado es positiva por 2, lo que significa que observamos valores más bajos, ¿ya?, de los que realmente tenemos. Aquí el modelo predice valores más bajos de los que se tienen, y viceversa, que se observen valores más altos de lo que se predice. Creo que me desordené en cómo lo explicaba, pero por ahí va. Y es algo que vamos a ver mejor a futuro. Por otra parte, ustedes pueden ver aquí que realmente nuestro modelo tiene gran variabilidad en lo que va a predecir. Si lo quieren ver mejor, van al tercero, que es los residuos estandarizados. Los residuos estandarizados van a sumar 0 entre ellos, y por tanto es un mayor ajuste proporcional de nuestro modelo. Entonces, ustedes pueden considerar los dos. Y cuando vemos esto, confirmamos lo que nuestros residuos brutos decían, que el modelo es bastante disperso, y eso explica por qué predice solamente un 13% por qué explica solamente un 13% de nuestra variable independiente de interés, que es la democracia. Por otro lado, cuando comparamos ingreso per cápita y democracia, tenemos la siguiente relación. Que los residuos parecen funcionar para valores más altos. Ya para los valores más altos predicen bien, pero cuando bajamos, los valores predichos predicen mal.
¿Ya? Entonces tenemos este problema, ya que nuestro modelo tampoco termina de ajustar bien y por eso predice solamente 35% de nuestro modelo, que es en realidad un R cuadrado bajo. Hay detalles aquí, no siempre hay que dejarse guiar por los R cuadrados, pero es una buena aproximación. Entonces, por último, cuando tenemos una regresión bivariada, podemos graficarla de forma sencilla en R usando GeoMSmooth method igual LM, lineal model, en ggplot2. Entonces, el modelo 1, fragmentación en no lingüística y democracia, va a ser Fitch, pero luego ggplot, mapping, la estética, ELF, ya fragmentación en no lingüística, y FTREP, Freedom House, Democracy Index, más John Point, más GeoSmooth Method igual LM Standard Error, ese es el error estándar, igual True. Ustedes se lo pueden sacar con False, pero yo se lo voy a dejar. Ya, y esto es lo que les quiero decir. La regresión lineal siempre les va a ajustar el modelo, pero puede que se vea así. Y esta regresión no está explicando nada. Aunque haya pasado todos nuestros test de significancia, no resume, no explica bien el índice de democracia y esto se puede deber a varias razones. Puede existir una variable que no está observada, no estamos considerando todas las variables en nuestro modelo para explicar nuestra variable de interés, que es el índice de democracia. En el fondo, no basta la fragmentación neurolingüística para explicar el índice de democracia, por más que exista una correlación débil, una correlación significativa, pero muy débil. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer siempre es, primero, la teoría. Teorizar qué factores son relevantes para esto, y cuando tengan esa teoría, intentar ver qué variables pueden explicar este modelo. Pero la parte de la teoría es necesaria y es crucial, porque si no sucede esto, y si yo me dejara guiar por esto, podría realmente publicar algo y me lo rechazarían. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por los datos sin considerar la teoría. Entonces, no es que dato mate relato, sino que teoría y datos se complementan para dar fuerza al relato. Podemos hacer lo mismo con modelo ingreso per cápita y democracia. Fitch, pero luego ggplot, mapping igual a es, income, AFHREP, que es el Democracy Index de Freedom House, y income es el ingreso per cápita, más John Point, más GeoSmooth, method igual LM y Standard Error True. Esto se va a ver así. Bien, de nuevo sucede lo mismo, ya que R siempre, el modelo de regresión lineal siempre te va a tirar una línea y te va a pasar que tienes datos aquí que no ajustan bien o datos acá que tampoco ajustan bien y que la línea realmente no predice. La línea de regresión funciona para los datos que están aquí y funciona bastante bien, pero cuando a menudo bajamos en el ingreso que se percibe es bastante variable. ¿Ya? Y eso, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver por hoy. En la próxima sesión vamos a ver los modelos de regresión lineal múltiples con más de una variable. Muchas gracias por venir. Nos vemos en siguientes sesiones.